Es mayo de 1851. El Perú ostenta el primer tren de Sudamérica. Es el gran paso a la modernidad. La construcción la ha impulsado el mariscal Ramón Castilla. Sí, el mismo que ha acabado con la esclavitud. Pero quien inaugura la gran obra vial es el presidente José Rufino Echenique. ¡Que viva la nueva era del Perú! Es la era del guano. El Perú ha alcanzado estabilidad económica. El guano es el oro de la época. El abono cuesta tanto como el metal precioso y nuestro país tiene mucho. Hay dinero a raudales en las arcas del Estado. El tren a vapor ha sido construido bajo la dirección del ingeniero británico John England, un genio que ha brillado en Japón, Australia y en casi todo Occidente. Los ojos del mundo están en el Perú. Europa nos mira. Estados Unidos nos aplaude. Brasil y Argentina se sorprenden por nuestro presente económico y ahora por nuestro tren. Este tren une la estación de Monserrate en el centro de Lima con la estación Guadalupe del Callao, del corazón de la ciudad al puerto Chalaco en 28 minutos, 13.7 kilómetros de vía férrea en menos de media hora. Han pasado 175 años y la marca de este primer ferrocarril no ha podido ser batida. Al contrario, hoy, en 2026, este tren no existe e ir en bus del centro de Lima al Callao puede tardar 2 horas. Sí, 2026. Tráfico por todos lados. Vías férreas olvidadas y agonizantes. Caos vehicular. El Perú desconectado y dividido. ¿En qué momento pasamos de ser pioneros en ferrocarriles a colocarnos en el patio trasero de la modernidad? Pero vamos paso a paso. Año 1856. Poco después del tren Lima-Callao, se inicia el servicio del ferrocarril Tacna-Arica, la única vía internacional que aún está en pie y que recorre 70 kilómetros. Mejor volvamos al pasado, porque en la década de 1870 el Perú atraviesa la época dorada de los trenes. José Balta y Montero es el presidente del Perú. Estados Unidos y Europa compran nuestro guano por toneladas. Se supone que hay mucho dinero en las arcas del Estado. Las empresas extranjeras quieren invertir en el Perú. Así se inicia la era del boom de ferrocarriles. Balta pone el destino de los ferrocarriles en el empresario y contratista estadounidense Henry Meigs, conocido como el Gran Ejecutor. Precisamente Meigs lidera la construcción del ferrocarril central que sale de Lima y llega hasta Huancayo pasando por Loroya. Se trata del ferrocarril más alto del mundo, por la altitud que alcanza en Ticlio, nada menos que 4.768 metros sobre el nivel del mar. El ferrocarril central tiene más de 400 kilómetros de vía férrea y ha sido diseñado por el ingeniero polaco Ernesto Malinowski. Es una joya de la modernidad del siglo XIX. Pero hay más. Henry Meigs también se encarga de la construcción del ferrocarril del sur del Perú, que conecta Mollendo, Arequipa y luego Arequipa-Puno, llegando finalmente a Cusco en 1890. Las obras ferroviarias no paran. Pero todo boom tiene su caída, y el peruano no es la excepción. Los ferrocarriles cuestan millones de dólares, más de lo previsto. Los problemas políticos, la corrupción y la mala administración abren un forado en la caja fiscal. El Estado comienza a hipotecar su futuro. Se empeñan las reservas de guano y salitre. El oro blanco se esfuma.
En 1875 varias obras ferroviarias se paralizan. El país ya no puede pagar. Y en 1879 la Guerra del Pacífico termina de sepultar el sueño ferroviario. Aquella guerra produce la destrucción física de infraestructura por parte de las tropas chilenas, la paralización de la inversión extranjera y la pérdida de territorios salitreros en Tarapacá que financian parte de los proyectos ferroviarios. Tras la derrota, el Perú quedó arruinado. En 1889, el Estado entrega la red ferroviaria en concesión por 66 años mediante el contrato Grace. Nace la Peruvian Corporation. En total, el Perú llegó a construir casi 5.000 kilómetros de vías férreas, 46 ferrocarriles en todo el país, 64 túneles y 18 puentes para que los colosos de acero recorran nuestro país. Un túnel histórico es el Infiernillo en Huarochirí. Esta obra de la ingeniería que atraviesa montañas a más de 3.000 metros de altura es de las pocas que aún están operativas. El tiempo, el abandono y la falta de visión pasaron factura. Para el año 2007, 38 de esos ferrocarriles ya habían desaparecido. El país que fue pionero empezaba a quedarse atrás. Hoy el mapa ferroviario del Perú es reducido, fragmentado, insuficiente. La extensión de nuestra red es más corta que la de países con menos territorio como Bolivia, Chile o Colombia. Y la densidad ferroviaria es aún más preocupante. Apenas 1.57 kilómetros de vía por cada 1.000 kilómetros cuadrados. Argentina tiene 31.9% y Brasil 29%. El Perú está desmantelado. En la práctica, el tren en el Perú se usa casi exclusivamente para carga y principalmente para minería. El 81% de la carga exportada se mueve en camiones. Solo el 18% viaja en ferrocarril. Una locura logística, carreteras saturadas, mayor contaminación, mayores costos. Y a pesar de que la minería representa más del 60% de las exportaciones, el ferrocarril central opera al límite de su capacidad. Si se activan nuevos proyectos mineros en la Sierra Central, el tren simplemente no alcanza. Este déficit genera sobrecostos brutales. En algunas regiones aisladas, el costo logístico llega hasta el 80% del valor final. Resultado: menos competitividad, más desigualdad. Y en el ranking mundial, el Perú ocupa puestos rezagados en infraestructura. Nuestro país está desconectado. Pero no todo está perdido. Hay salidas, hay formas de invertir y esta vez tenemos que hacerlo bien. Hay una propuesta que busca convertir al tren en la columna vertebral del desarrollo de la sierra peruana. Se trata del eje ferroviario eléctrico longitudinal transcontinental de los Andes, un proyecto social, territorial y productivo. Está pensado para más de 70.000 centros poblados, muchos con menos de 100 habitantes, 6 millones de peruanos históricamente olvidados. El objetivo: crear una clase media campesina, darle valor a productos andinos como la maca, las papas nativas, los granos ancestrales, crear políticas para el desarrollo rural, generar infraestructura determinante y así mejorar la productividad del capital. El eje atravesaría 11 regiones de la sierra y tocaría otras 3 de manera tangencial. Pero hay más. El corazón del sistema sería el primer hub ferroviario del Perú, el Valle del Mantaro. Si bien nuestra costa es importante y ya se están desarrollando grandes proyectos en el litoral, no podemos olvidar la sierra y la selva peruana. Recordemos que en el incanato, el camino Inca o Capac Ñan
era trascendental para unir a las poblaciones. Por eso el tren transcontinental de los Andes representa un nodo logístico, estratégico, productivo. Este proyecto también abre la puerta a la conectividad bioceánica. Perú conectado con Brasil o Bolivia del Atlántico al Pacífico, y todo articulado con el puerto de Chancay. Una inversión de $12.000 millones que representa la construcción de 3.000 kilómetros de vía férrea dentro del Perú. Con el transcontinental se salva ese muro que representa la cordillera y así la selva se conectaría con distintas regiones del Perú. Mientras el Perú duda, otros ya avanzan. Empresas chinas han puesto en marcha ferrocarriles mineros modernos, eficientes, de alta capacidad. Trenes dedicados exclusivamente al transporte de minerales desde los Andes hasta los puertos. Por ejemplo, China Power Construction construirá un ferrocarril de $420 millones que conectará las minas del centro con el puerto de Chancay. Este proyecto ferroviario de 120 kilómetros generará millones de dólares de ahorros en costos logísticos y potenciará la competitividad exportadora. Menos camiones, menos accidentes, menos contaminación, más competitividad, más rentabilidad. El modelo existe, funciona. La pregunta es simple: ¿por qué no escalarlo a nivel nacional? Pero el problema no está solo en las regiones. Lima es hoy una de las ciudades con peor tráfico de América Latina. Horas perdidas, contaminación, estrés. Y sin embargo, en 1851, Lima ya tenía un tren moderno. Hoy, el futuro pasa por trenes de cercanía. Lima-Callao, Lima-Chosica, Lima-Lurín. Redes ferroviarias urbanas e interurbanas, integradas al metro, a los buses, menos autos, más calidad de vida. El tren no es el pasado, es el presente y el futuro. El Perú fue pionero. Tuvimos el primer tren de Sudamérica. Construimos las obras ferroviarias más audaces del continente, pero perdimos el rumbo. Hoy pagamos el precio del abandono. Un país desconectado es un país desigual, pero la historia también enseña algo más, que cuando el Perú decide, avanza. El tren no es solo acero y rieles, es integración, desarrollo, futuro. ¿Volveremos a ser pioneros o seguiremos viajando en el último vagón de la modernidad?